Bienvenidos a una edición más de su noticiero de AVA Televisión. Mi nombre es Jaime Sevilla y estas son las noticias. Saludar al Papa no es imposible. Es la experiencia de una familia peruana quien participó en la audiencia con el Papa Francisco. El Papa Francisco retomó las audiencias generales y esta familia de peruanos tuvo la alegría de poder saludarlo. Somos de Perú, radicamos en España y es la primera vez que hemos venido aquí a Roma y era nuestra ilusión conocer al Papa. Se despertaron muy temprano para llegar al aula Pablo VI, donde pudieron estar muy adelante. Al momento de los saludos, el Papa se detuvo con ellos tres. Hasta grabaron un vídeo como recuerdo de un momento inolvidable. Los tres tenían sus manos juntas y el Papa Francisco los tomó y bendijo. Pues mira, ha sido una emoción única, ¿vale? Es una emoción tremenda que no sé cómo decírtelo. El estar con mi familia, compartir, el tocarlo, el estar ahí, vernos, pues es una emoción única. No te puedo explicar más. Nos ha bendecido y también nos cogió a los tres de la mano. Fue muy precioso. La familia está feliz porque pudo ver a Francisco en su primera audiencia tras la operación. Para Vanessa, esto era algo inalcanzable que se volvió realidad. Sinceramente para mí es una experiencia inolvidable porque para mí de pequeña era algo inalcanzable y hoy en día vivirlo yo con mi hija, mi esposo y mi tío es algo que de verdad emocionante. Su estadía romana es de una semana, pero ha sido suficiente para acompañar a su familia y saludar al Papa Francisco, que vuelve a estar cercano de los peregrinos. Esta es la historia del hombre con la máscara de Spider-Man que conoció al Papa Francisco. Esta imagen de Spider-Man saludando al Papa Francisco tras una audiencia general se hizo viral y llegó a todos los rincones del mundo. Pero bajo su máscara no estaba Peter Parker, sino Mattia Vilardita, un italiano de 27 años que visita a niños enfermos disfrazado del famoso trepamuros. Tras pasar gran parte de su infancia ingresado por una enfermedad congénita, Mattia decidió devolver la ilusión a otros niños que, como él a su edad, pasan mucho tiempo en el hospital. He pasado por esa experiencia, lo que me permite entender cómo se sienten ellos y sus padres. Es como si me visitara a mí mismo de pequeño. Cuando era niño, solía imaginarme que Spider-Man venía a visitarme por la ventana y ahora hago ese sueño realidad para otros niños. Mientras estaba en Roma visitando hospitales, Mattia recibió la invitación a una audiencia general. Allí le dio personalmente su máscara de Spider-Man al Papa y le pidió una oración muy especial. Le di la máscara y le dije que a través de ella podía ver cada día el sufrimiento de los niños y sus familias. Sé que él también lo hace, y le pedí que rezara por esos niños y todos los que necesitan de su oración. El Papa también le hizo una petición a Mattia. Una semana después, el Papa Francisco fue ingresado en el hospital donde Mattia hacía su voluntariado. Al recibir el alta, el Papa saludó a los mismos niños que Mattia había visitado unos días antes. Cuando vi las fotos del Santo Padre en el pasillo donde estuve, me emocioné mucho. Debo reconocer que me habría gustado estar con él en ese momento para animar juntos a los niños. A pesar de la pandemia de COVID-19, Mattia sigue llevando una chispa de alegría a los niños enfermos. Durante el confinamiento en Italia, hizo más de 1.500 videollamadas para niños encerrados en sus casas o en el hospital. Buena jornada. Chao. A continuación les presentamos el libro que nos explica cómo utilizar las redes sociales sin ser víctimas de la cultura del descarte. El periodista brasileño Felipe Domínguez participó en el sínodo sobre los jóvenes que se hizo en 2018. Fue uno de los expertos que promovió la reflexión sobre el uso de las redes sociales entre la juventud. 3 años después del sínodo, ha publicado una guía sobre los peligros que conviene considerar a la hora de usar las redes sociales. El libro se llama Selfness in the Age of Selfies, que se puede traducir como altruismo en la era de los selfies. Me invitaron al Sínodo de los Obispos de 2018. Fue una gran experiencia que me sirvió mucho para mi investigación. Lo que hice fue ordenar lo que allí salió, lo que dijeron los jóvenes sobre la cultura del descarte o sobre las redes sociales. La idea que más salió fue la de cómo se mete la cultura del descarte que critica el Papa en la mentalidad de las personas.
Se empieza interiorizando la convicción que las cosas no duran y de que el mundo es así, y esto luego afecta a las relaciones. Esto es lo que critica el Papa, que se termina despreciando a las cosas y también a las personas. En su libro, Domínguez propone a los usuarios de las redes sociales que cambien de mentalidad y que eviten fomentar los conflictos y divisiones en Internet. En una cultura de la solidaridad, o de lo que yo llamo redes sociales solidarias, podemos ver de verdad al otro, podemos ver al que es distinto y dialogar con él. Tenemos que ser capaces de hacerlo, de ver al que es diferente a nosotros y que convive con nosotros en este entorno. Por eso Felipe Domínguez lanza esta propuesta a los usuarios de redes sociales. En este libro les da las claves para hacer de Internet una plaza de encuentro y no de conflicto. Ahora quiero invitarles a que compartan con nosotros una reflexión del Evangelio del día. Hemos escuchado a San Mateo en el capítulo 17, versículos 22 al 27, cuando Jesús está anunciando a sus discípulos que va a ser entregado, lo van a matar, pero que va a resucitar. Los famosos anuncios del amor, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Sabemos que cada evangelista, sobre todo los sinópticos, tienen 3 anuncios. Pero los discípulos no entendían de que Jesús pudiera sufrir, de que iba a resucitar, de que lo mataran. Entonces, esta noticia para ellos, o este anuncio de su muerte, no lo entienden. Mejor dicho, no quieren entenderlo, no quieren aceptarlo. ¿Quién va a aceptar que su amigo muera? Entonces, Jesús va a Cafarnaúm y le preguntan a los recaudadores por qué Jesús no paga el impuesto. Entonces Jesús va a hacer aquel famoso milagro, va a enviar a Pedro a que saque un pez, ¿verdad? Y de la boca tome una moneda que va a pagar por él y por Pedro. Entonces, con esto Jesús quiere demostrar, después de haber hecho esa pregunta, ¿quiénes son los que pagan los impuestos? Los extranjeros, no. Entonces Jesús demuestra que es un ciudadano, que es deber del ciudadano pagar los impuestos, que es ese sentido de comunión, de pagar los impuestos para el servicio de la comunidad. Y esto es lo que Jesús ha demostrado mandando a Pedro, que era pescador, a que pescara el pescado como una moneda. Es decir, hay un doble, triple milagro que hace Jesús para demostrar que Él es un verdadero ciudadano. Así sea. Nos vamos a los Estados Unidos de América, donde les presentamos las noticias más recientes de este país, traídas a ustedes gracias a la cortesía de La Voz de América. El brote de COVID-19 en Estados Unidos cruzó los 100.000 casos nuevos diarios confirmados, una cifra que no ocurría desde el invierno pasado y que ha sido impulsada por la variante Delta del virus, mucho más contagiosa y que ocurre en las áreas con bajas tasas de vacunación en el sur de Estados Unidos. A finales de junio, Estados Unidos promediaba unos 100.000 casos diarios al día. Ahora, el número es de 107.143. Por otra parte, Canadá levanta el lunes su prohibición a los estadounidenses de cruzar la frontera para hacer compras, turismo o visitas, aunque Estados Unidos mantuvo unas restricciones similares a los canadienses. Los ciudadanos y residentes legales en Estados Unidos deben haber completado su vacunación y dar negativo en una prueba de COVID-19 en los 3 días previos a cruzar una de las fronteras terrestres más largas y transitadas del mundo. También deben llenar un detallado formulario antes de cruzar. Mientras tanto, la frontera estadounidense con Canadá para el ingreso de canadienses permanece cerrada hasta el próximo 21 de agosto. Asimismo, Estados Unidos contabiliza 1.450 niños hospitalizados por COVID-19, la mayor cifra en lo que va de la pandemia. Así lo advirtió el domingo el director de los Institutos Nacionales de la Salud, Francis Collins. En una entrevista con el programa This Week de la cadena ABC News,
Collins consideró que el país nunca debería haber llegado al punto en el que está, con un rebrote de los casos de coronavirus causados por la variante Delta. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América. El incendio Dixie arrasa histórico pueblo de Greenville, en California. El incendio Dixie incineró el pueblo entero de Greenville el jueves al expandir su tamaño avivado por fuertes vientos y maleza seca. Las llamas destruyeron en cuestión de horas más de 100 hogares y el histórico centro del pequeño pueblo ubicado en las montañas del norte de California, dejando a cientos de personas desamparadas y en estado de shock. Así se expresó el alguacil Todd Jones. My heart is crushed. He vivido en Greenville toda mi vida. Me rompe el corazón lo que ha ocurrido aquí y las personas que han perdido residencias y negocios. Sus vidas han cambiado para siempre. Los intensos vientos generaron chispas que facilitaron la rápida expansión de las llamas y complicaron la labor de los bomberos, forzándolos a retroceder en algunas zonas ante el peligro. El incendio es ahora el más grande en los Estados Unidos. Ha carbonizado más de 176.000 hectáreas. Más de 5.000 bomberos intentan aplacarlo, dice Edwin Zúñiga, portavoz de CAL FIRE. Estamos buscando áreas calientes, estamos buscando por árboles que todavía están quemando para asegurarnos que quememos todo y eliminar esa amenaza que está cerca de nuestras líneas de contención. El incendio Dixie, que arde hace 3 semanas, está contenido en apenas un 35%. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. El alcalde de la capital, Mario Durán, nos dice que se quiere afectar la imagen del gobierno después de los señalamientos por corrupción de algunos funcionarios por Estados Unidos. El alcalde de San Salvador, Mario Durán, reaccionó a este anuncio del gobierno de los Estados Unidos de restringir las visas a funcionarios de El Salvador, Guatemala y Honduras acusados de actos de corrupción y limitar la democracia. El edil también dio a conocer que la comuna ha adquirido una deuda de $20 millones para el funcionamiento municipal. Yo creo que los señalamientos que ha realizado Estados Unidos para con nuestros funcionarios han sido producto del lobby de algunos grupos de interés aquí adentro del país, de El Salvador, personas que se encuentran en contra del gobierno. Sería bueno que se sentaran, platicaran con ellos, investigaran de primera mano lo que se les señala. Realmente hay muchos de estas personas, compañeros de trabajo del gobierno, que no están ni por cerca de los señalamientos que se les dice y realmente pues creería yo que ese lobby que se está realizando por parte de grupos de interés en El Salvador responde a una agenda que trata de dañar la imagen del presidente Nayib Bukele y después de nuestro gobierno. Mira, la deuda de nosotros va a ser de 20 millones, pero el resaneamiento de la deuda total es de 125. Entonces, esto es producto de una acumulación. Obviamente la administración anterior endeudó bastante fuerte la alcaldía, pero lo de nosotros es básicamente para el tema de funcionamiento, ¿verdad? 20 millones no representa mucho dentro de la alcaldía de San Salvador, pero la deuda total sí. Con relación a la emisión de partidas de nacimiento para que los jóvenes desde los 12 años puedan vacunarse contra la COVID-19, hasta este viernes la alcaldía capitalina había emitido 8,000 documentos, cifras que se incrementarán con las que se emitirán este fin de semana, así lo dijo el alcalde Mario Durán. Ahora nos vamos a Sudamérica, donde nos reciben nuestros hermanos de JN19 Televisión, quienes nos han preparado un reportaje especial de lo que acontece en el Perú. ¿Cómo están, amigos? Mi nombre es Kevin Cáceda, reportando desde el Perú para la cadena hermana ABA Televisión y JN19. Comenzamos este segmento comentándoles que según una encuesta de Datum, el 41% de la población peruana desaprueba la gestión de Pedro Castillo, mientras que el 20% de la población no sabe. En el caso del norte y oriente del país, el presidente Pedro Castillo llega a un 34% de rechazo, mientras que en el sur y centro un 30% y 27% respectivamente, y un 56% de desaprobación en el caso de Lima, la capital. En relación a la libertad de prensa, el estudio recoge que para el 67% de la población existen restricciones luego de que el presidente negara el ingreso a los periodistas para cubrir la juramentación. Solo un 27% considera que no hay ningún tipo de estas restricciones.
Continuando con la información, después de un año de haber estado cerrado, el Circuito Mágico del Agua de Lima abrirá sus puertas homenajeando al Perú por sus 200 años de independencia. Sobre la pantalla de agua que está presentando el Circuito Mágico se proyectará una renovada exhibición sobre cultura, costumbres, religión, deportes, obras artísticas de Pancho Fierro, héroes de la patria e identidad nacional en una línea de tiempo de los sucesos más importantes de la historia del Perú. Para este reconocimiento por el Bicentenario Nacional se instalaron nuevos proyectores de láser de alta potencia y gran luminosidad, así como un moderno sistema de audio y redes. Las funciones se llevarán a cabo todos los días en 4 funciones, a las 6:30 de la tarde, a las 7:30 de la noche, 8:30 de la noche y 9:30 de la noche. El Circuito Mágico del Agua invita al público a seguir todos los detalles de sus eventos a través de las redes sociales y de disfrutar de sus atractivos de lunes a domingo, que abre desde las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche. Siguiendo con las noticias, ahora nos vamos a la web. Monseñor Miguel Cabrejos asegura que el papel mediador de la Iglesia es muy importante en un Perú dividido, en medio de un gobierno liderado por Pedro Castillo y la celebración del Bicentenario de la Independencia. El Perú atraviesa una profunda división. Así afirmó Monseñor Miguel Cabrejos, presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano y presidente de las Conferencias de Obispos del Perú. El prelado hizo un llamado a la unidad nacional, por lo que pide a los políticos del país una profunda reflexión, terminar con las rencillas políticas, que lleve a los caminos de la reconciliación y continuar con la lucha contra la pandemia. Además, ha ratificado que la Iglesia cree en la democracia porque es el sistema que mejor tutela los derechos de los ciudadanos. Esta fue la información que tenemos hasta el momento para ustedes. Muchas gracias por su gentil sintonía. Reportó Kevin Cáceda para la cadena hermana ABA Televisión. Permiso. Vuelve a nevar en la Basílica Santa María la Mayor y en Roma. Conozcamos más de esta tradición. De nuevo, nieva en Roma en pleno mes de agosto, concretamente en la Basílica de Santa María la Mayor, o al menos así se intenta recrear. El origen de esta costumbre de tirar pétalos de rosas blancas desde el techo de la basílica se remonta a una historia del año 358. La tradición dice que la Virgen pidió que se construyera una iglesia en su honor y el lugar lo señaló con una nevada en pleno verano sobre el monte Esquilino. Cada 5 de agosto, peregrinos, turistas e incluso historiadores del arte de todo el mundo participan en misa para contemplar esta peculiar celebración. Habíamos visto que era la lluvia de pétalos el día de la misa y nada, queríamos verlo, que es bastante bonito. Realmente creo que es otra manifestación del amor de la Virgen por nosotros, porque la Virgen nos quiere de verdad y de vez en cuando intenta demostrarlo con apariciones y todo. Esta nieve en el mes de agosto también es bastante adecuada con el tiempo tan loco que hace ahora en toda Italia. Creo que la recreación del milagro de la nieve con pétalos de flores es una tradición que hay que vivir y mantener viva. Algunas personas acudieron con intenciones que pedir a la Virgen. Vengo a pedir por todas nuestras familias, nuestras amigas y el mundo que está hoy tan necesitado. Y también a rezar por el Santo Padre, que el Santo Padre siempre pide que recemos por él. Un poco por la familia, siempre por la salud y nada. La celebración de la Madonna de la Neve, Nuestra Señora de las Nieves en Roma, suele concluir por la tarde con otra ráfaga de pétalos de rosas blancas en el exterior de la basílica. En 2020 se suspendió a causa de la pandemia. Y hoy el santoral de la Iglesia nos presenta el día de Santa Teresa Benedictina de la Cruz. Conozcamos más de su historia. Como si los estuviera esperando desde hacía mucho tiempo. Santa Teresa Benedicta de la Cruz le dijo a su hermana Rose: ven, hagámoslo por nuestro pueblo. La tomó de la mano y mansamente se dejó sacar del convento carmelita de Esch en Holanda, a empellones, patadas y golpes de culata,
por los esbirros nazis de la Gestapo y las SS, y en un hacinado furgón fue conducida al campo de concentración de Amersfoort el 2 de agosto de 1942. 2 días más tarde, la trasladaron al campamento de Westerbork y allí se convirtió en el ángel de la guarda de los más nerviosos, de los enfermos, de los niños que gemían de dolor o de hambre, y con una beatífica sonrisa calmaba a todos. Pero su esfuerzo fue vano porque el 7 de agosto la embutieron en un convoy en el que más de 1000 judíos, como si fueran reses para el matadero, fueron llevados al campo de concentración de Auschwitz. A pesar de que compartía su vagón con más de 100 personas, empaquetadas cual cigarrillos, Santa Teresa Benedicta de la Cruz se las arregló para asistir a muchos niños y ancianos que agonizaban asfixiados. En muchos casos servía de apoyo a los que se desmayaban, y aunque desplazarse de un extremo a otro era una epopeya, siempre estaba al lado del que la necesitara. 2 días después, el 9 de agosto, al llegar a su destino, aún tuvo arrestos para ayudar a descender de esa mazmorra rodante a los más débiles, y luego, con una dicha inexplicable, encabezó la fila de los condenados a muerte. Edith Stein, nacida el 12 de octubre de 1891 en Breslau, Alemania, quedó huérfana de padre antes de cumplir los 2 años, y su madre se esmeró para formarla de acuerdo con la ley mosaica, pero su naturaleza inquisitiva nunca quedaba satisfecha con las respuestas espirituales que su religión le daba. Y por eso decidió, en 1911, estudiar historia y filosofía en la Universidad de Breslau. 2 años después se incorporó a la Universidad de Göttingen, atraída por las teorías y la fama del eminente filósofo Edmund Husserl, quien, impresionado por su inteligencia y capacidad dialéctica, la hizo su asistente. Pero al estallar la Primera Guerra Mundial, Edith Stein se enroló como enfermera voluntaria y sirvió en un hospital militar en el que se destacó por la abnegación con la que atendía a los soldados enfermos, labor que le fue premiada con la Medalla al Valor. Al terminar su voluntariado, Edith Stein volvió a clases y en 1917, con una tesis calificada como summa cum laude, la más alta distinción universitaria, y llamada Sobre el problema de la empatía, recibió el doctorado en filosofía, pero ni siquiera tal distinción aclaró sus dudas. Su camino hacia la verdad solo se despejó cuando acudió a consolar a la viuda de un colega suyo, y le causó una profunda impresión el hecho de que esta mujer católica, ante la pérdida irreparable de su esposo, resumara una paz inefable que, según decía, solamente podía proporcionarle Jesús crucificado. Y con esta aseveración se despertó la curiosidad de Edith Stein, que quiso saber más, y entonces su amiga puso en sus manos la biografía de Santa Teresa de Jesús, libro que se devoró con fruición, y al concluir su lectura exclamó: esta es la verdad. A los pocos meses, el 1 de enero de 1922, después de realizar su catecumenado, fue bautizada. Tras su conversión quiso abrazar la vida religiosa, pero su director espiritual la hizo desistir arguyendo que era más útil en el ejercicio de la docencia, y entonces fue nombrada profesora de Historia y Filosofía en el Instituto y Seminario para Maestros del Convento Dominico de la Magdalena de Espira. Además, recibió el encargo de dictar conferencias en todo el país y combinaba estas actividades plasmando sus reflexiones en escritos como Formación y Vocación de la Mujer, La Oración de la Iglesia, El Misterio de la Navidad, y de sus profundos estudios sobre la obra de Santo Tomás de Aquino surgieron Potencia y Acción y su obra más monumental, El Ser Finito y el Ser Eterno. En 1931 dejó su cargo de profesora y aceptó cátedra en la Universidad de Münster, pero una vez instalado en el poder Hitler en 1933, ordenó que los maestros judíos fueran expulsados, y entonces Edith Stein entendió que su hora ya había llegado, y con el permiso de su director espiritual ingresó al convento carmelita de Colonia. A principios de 1934, luego de realizar su noviciado, vistió el hábito carmelita, adoptó el nombre de Teresa Benedicta de la Cruz y por fin pudo dedicarse a la oración, la meditación, el ayuno, el silencio,
y era ejemplo de fervor. Eso sí, sin abandonar su pluma. Pero al agudizarse la persecución contra los judíos, después de la cruenta masacre de la Noche de los Cristales Rotos, sus superioras consideraron que ella y su hermana Rose, que también profesaba en este monasterio, pero como hermana lega, corrían peligro, y optaron por trasladarlas al convento de Ech, en Holanda, al que llegaron el 31 de diciembre de 1938. E inmediatamente Santa Teresa Benedicta de la Cruz emprendió la redacción de La Ciencia de la Cruz, un conmovedor texto basado en la vida y ejemplo de San Juan de la Cruz. Aunque después de la invasión alemana a Holanda intentaron transferirla a Suiza, el tiempo no alcanzó, porque el 2 de agosto de 1942, la Gestapo y las SS, que tenían suficiente información sobre Santa Teresa Benedicta de la Cruz, irrumpieron en el monasterio, la sacaron a rastras con su hermana y la enviaron al campo de concentración de Auschwitz, en donde el 9 de agosto, encabezando el desfile de los condenados a muerte, Santa Teresa Benedicta de la Cruz entró a las cámaras de gas, alabando a Dios y entonando «Salve, oh cruz, mi única esperanza». Fue canonizada y declarada mártir en 1998 por el Papa San Juan Pablo II. Por eso, hoy, día de su festividad, pidámosle a Santa Teresa Benedicta de la Cruz que nos ayude a reconocer la verdad que descansa en la cruz. Para concluir nuestro noticiero, les invitamos a unirnos al Papa Francisco en su intención por el mes de agosto, que es sobre la Iglesia en camino. La vocación propia de la Iglesia es evangelizar, que no es hacer proselitismo, no. La vocación es evangelizar. Más aún, la identidad de la Iglesia es evangelizar. Solo podremos renovar la Iglesia desde el discernimiento de la voluntad de Dios en nuestra vida diaria y emprendiendo una transformación guiados por el Espíritu Santo. Nuestra propia reforma como personas. Esa es la transformación. Dejar que el Espíritu Santo, que es el don de Dios en nuestros corazones, nos recuerde lo que Jesús enseñó y nos ayude a ponerlo en práctica. Empecemos reformando la Iglesia con la reforma de nosotros mismos. Sin ideas prefabricadas, sin prejuicios ideológicos, sin rigideces, sino avanzando a partir de una experiencia espiritual, una experiencia de oración, una experiencia de caridad, una experiencia de servicio. Sueño con una opción aún más misionera, que salga al encuentro del otro sin proselitismo y que transforme todas sus estructuras para la evangelización del mundo actual. Recordemos que la Iglesia siempre tiene dificultades, siempre tiene crisis, está viva. Las cosas vivas entran en crisis. Solo los muertos no entran en crisis. Recemos por la Iglesia para que reciba del Espíritu Santo la gracia y la fuerza para reformarse a la luz del Evangelio. Y así llegamos al final de una edición más de su noticiero de ABA Televisión. Gracias por estar con nosotros. Puedes sintonizarnos las 24 horas del día en el www.abatvn.com, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, en nuestras cadenas hermanas y, como siempre, en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes.